la psicomagia no trabaja con la moral, porque lo que nos sucede no tiene moral. Nuestro cerebro no funciona con la moral. La moral apareció para tratar de detener a las pasiones y encontrar una forma de autoobservarse y de autoguiarse. Pero no siempre es una solución. La moral no es una solución. La educación de la dimensión animal se hace desde otro lugar, con otras técnicas. Ahora no es el momento, pero he descubierto técnicas para domar al animal a través de la psicomagia, para dominar a las pasiones, educar a las pasiones. Domar a la bestia se llama. Y eso se hace con métodos específicos, no con inhibiciones o aislar a la dimensión pasional. Aislarlo lo llamaron el diablo, entonces lo aislaron a través de moral y de conductas intelectuales, ¿no? Es muy diferente tener una conducta intelectual y con la bestia siempre prendida que realmente lograr hacer un trabajo de apaciguación de esa dimensión, que es muy diferente. Y la psicomagia de alguna manera permite hacer eso. Entonces, uno de los fundamentos de la psicomagia es decir que en vez de negar, de sublimar o de vivir con, como lo hace a veces, lo hacen ciertos procesos terapéuticos, vivir con el impulso, ¿no? Y conocerlo, se realiza. Parte de la base que una vez que partió el impulso, es como una flecha, ¿no? Y tanto que no haya llegado al blanco no se tranquiliza. Si la flecha es matar, una vez que hubo un conflicto de territorio, aunque sea el papá, el hermano, lo que sea, y partió un conflicto a muerte, si no lo realizas, digo, no tú, si esa dimensión no lo realiza, está inquieta. Cuando considera que lo realizó, se tranquiliza. Entonces tú puedes hacerle trucos a esa dimensión, porque hay una parte de ingenuidad en esa dimensión que cree en la metáfora como si fuera totalmente, absolutamente real, ¿no? Entonces, a veces simplemente con un peluche, con la foto del hermano o de la hermana, con sangre de puerco verdadero, o a veces con algo que tiene que tener células, porque el cerebro sabe lo que es verdadero y lo que no. Y entonces lo huele. Entonces huele sangre y a lo acuchillas, tú consideras que ya se murió. Evidentemente que después tienes que enseñarle al cerebro, y esa es otra de las otros fundamentos de la psicomagia, es decir, que tú le vas a enseñar a tu cerebro a pensar. Después entierras ese peluche en un corazón, porque le dices todo esto es con amor, estamos hablando en un lenguaje de símbolos que entiende, esa dimensión la entiende perfectamente, le entierras, la bañas de miel, le dices esto se va a transformar en amor y después plantas algo. La elección de la planta es muy importante, eso lo vamos a ir comprendiendo más adelante, pero es un proceso. El propósito no es solamente descargar o hacer que la flecha llegue al blanco y se acabó el acto, sino que después de eso procesar y transformar las cosas como un alquimista para que surja una planta. Es que le estás explicando lo que va a ser en el futuro ese yo primario. Entonces, es como meter adentro una especie de semilla. No es que entierras algo en la tierra, tú estás trabajando dentro de tu propio cerebro a través de la metáfora. La energía psicológica es, digamos, pues son vibraciones. La psicología es como un país con fronteras, pero las fronteras no son claras. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Entonces, para mí, hacer una comparación entre E = mc2, que es lo que descubrió Einstein para darle forma a la energía atómica, tiene que ver con mucho con la psicomagia. Lo que hizo Einstein es que cuantificó a la energía atómica. Antes la energía atómica era totalmente abstracta, nadie la podía tocar, no se sabía qué era. Y Einstein con su fórmula elegante, porque en el fondo es una fórmula elegante, creo que ya les he explicado lo que es la elegancia, pero lo repito,
La diferencia entre lo simple y lo elegante es que lo simple no tiene fondo y lo elegante es una forma esencializada de mucho conocimiento. Es decir, que se recorren y se recorren y se recorren y se recorren caminos y se esencializa para que tú puedas llegar de un punto a otro lo más rápido posible. Y eso es E = mc2. Pero E = mc2 hizo que se cuantificara la energía atómica y en ese momento la pudieron moldear. Y aparecieron todo lo que se hace hoy con la energía atómica porque se pudo moldear, tocar casi. Entonces, es como casi darle fronteras, forma. Nuestra psicología no tiene forma. Cuando se habla de un conflicto no quiere decir nada para tu cerebro. Entonces, me di cuenta que el cerebro necesita ver para comprender las cosas. Si no las ve, aunque tú digas, tengo un conflicto con mi mamá, tengo un conflicto con mi papá, tengo un impulso de muerte, me quiero morir, y uno habla y habla y habla, y a veces la psicoanálisis son 20 años, porque en el fondo el cerebro no lo entiende, aunque crea entenderlo. Dice, yo entiendo todo, pero sigue viviendo lo mismo. Entonces, la psicomagia para mí tiene, pero totalmente que ver con E = mc2. Es decir, ¿qué hago? Lo que hago es que a través de la metáfora, al fin le doy forma a mi conflicto. Lo veo. Tac. ¿No? Por ejemplo, hay desprecio hacia mí mismo. Me visto en harapos, con excremento de toro y arcilla, y me baño el cuerpo entero, así, quizás con un poco de mi excremento, un poquito para que huela, ¿no? Y me visto con harapos y me voy a caminar en la calle. Ahí vivo sensorialmente mi situación psicológica, la veo, la huelo, la gusto, la escucho, la toco. Es decir, que lo vivo sensorialmente y cuando lo vivo lo comprendo y cuando lo comprendo lo puedo transitar y a través de todo un proceso que eso también tiene que ver con conocimiento que hay que tener para explicar cuál es el proceso porque tiene que ver con el mito, que entenderse en mitología. Vivo un mito y de alguna manera proceso mi conflicto, ¿no? Y le doy una forma de salida y se crea una especie de oleograma de una situación interna. Yo digo, es como construir un síntoma que transforma aquí la causa, ¿no? Lo que pasa en un trauma es que uno vive algo y se convierte en un trauma dentro, ¿no? Y aquí lo que uno hace es que por afuera uno construye una situación que es como vivir a la psicología a través de una forma y estar dentro dándole forma y moviéndola y esculpiéndola y por ende estar transformando a los códigos que están en tu psicología. Es decir, transformando, tu energía psicológica.